Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Hoy compartiremos Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Izardo. Estarán acompañados de don Osiris de León, nuestro hermano, amigo, parte de este programa, que hoy lo voy a perdonar. No voy a hablar de política porque está Luis Manuel Piantini. Buenas noches, Luis Manuel. Digo, buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes, don Osiris. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Que Dios los bendiga a todos en esta tarde. Hoy vamos a hablar con Osiris. Vuelvo y digo, no voy a hablar de política, Luis Manuel, porque él y yo siempre lo traigo para hablar de lo que él es fuerte. Pero al final don Osiris lo que habla de política. A mí no me gusta hablar de política, pero don Osiris mete la política. ¿Tú estás escuchando eso, Luis Manuel? Don Osiris mete la política. Pero habla de política geológica. No, de política agua, política. Política, ¿tú entiendes? No, de política. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para este país. Y tenemos aquí a un experto en eso. Quisimos traer uno de los mejores expertos en eso, para que nos expliquen la situación del problema del agua. Los otros días, el ministro de Agricultura dio unas declaraciones en la prensa donde señalaba que de 35 presas que se habían hecho en el país, 30 la había hecho Balaguer. Que Cuba tiene 1.5 ríos por cada presa. Y República Dominicana tiene 15 ríos por cada presa. Y que estamos en una situación de emergencia de agua. Entonces yo quiero que el amigo ingeniero Osiris de León venga ahí con su experiencia, nos diga cuál es el problema, qué es lo que está pasando. También quiero que le diga aquí al ingeniero Ezequiel que él habló de la presa de Higüey Aguacate, que fue un tollo eso. No, yo he dicho que fue un tollo. Yo dije que en total se gastaron mucho dinero y que no ha hecho todo lo que se supone que debió hacer con la inversión que se hizo, así dije yo. Y que con esos cuartos iban a hacerse más presas. Bueno. Sí, okay, es verdad. Eso. Mire, el tema es interesante, Luis Manuel, bueno, muy interesante también como tú lo enfocas, Ezequiel. Debemos desglosarlo en dos bloques. Fíjate que Luis Manuel Piantini comienza correlacionando el aspecto Cuba y República Dominicana, que es importante. Que Cuba un poco más. Cuba tiene 10 veces más presas que nosotros, aunque nosotros tenemos más caudales que Cuba. Pero es menos montañoso Cuba también. Claro, por eso es que tiene menos caudales. La montaña más alta que tiene Cuba es la Sierra Maestra. Exacto. Y no te llega ni a la tercera parte de la altura que tú tienes acá en la Cordillera Central, en la zona del Pico Duarte y La Pelona. Tú llegas aquí a 3.085 metros sobre el nivel medio del mar y tienes un bosque nublado. Por tanto, siempre vas a tener ahí manantiales que están aportando caudales para el río Yaca del Norte, para el río Yaca del Sur, para el río Yuna, para el río Camus, para el río Jaina, que son los principales en esa mitad, y para el río Mao y el río Artibonito hacia la zona occidental. Ciertamente el tema del agua potable, el tema de las presas, el tema de los canales de riego es un desafío que cada día se hace más evidente, Luis Manuel. Tú has tenido una larga sequía no dominicana, sino una sequía regional que ha afectado a todo el Caribe desde octubre del pasado año 2018 hasta el presente. Pero venían indicios del 2015. Y Centroamérica hay crisis de alimentos. Desde el pasado año. Pero venían unos indicios del 2015. Estaban dando señales el 2015 ya. Claro, claro. De hecho, los ministerios de Agricultura de todo Centroamérica, todo el bloque de SICA estuvo poniendo una alerta con tiempo por la difícil situación que ellos estaban arrastrando con el maíz. El maíz, porque con la sequía había caído la producción de maíz y el maíz es fundamental en Centroamérica para la alimentación, no solamente para la dieta. Salvador, claro, dependen del maíz. Y habían puesto una alerta. Aquí yo mismo puse una alerta en agosto del pasado año 2018, que afortunadamente fue tomada inmediatamente por el ministro de Agricultura
que el mismo día me llamó por teléfono para que fuéramos a tratar el tema con el presidente de la República. Porque era un tema fundamental para el presente y para el futuro del país. Y en función de esa reunión se decidió no autorizar la tercera siembra de arroz, que es la del Bitoño, por no haber suficiente agua. Y se le comunicó a la Junta de Regantes, que son muchas en todo el país, que no habría agua suficiente y que había que economizar agua. Tú sabes que el sector agro, sobre todo el sector arroz, que es el que más agua consume, porque se riega por inundación, consume cerca del 70% del agua total disponible y es mucho. Para la agropecuaria. Claro. O sea, pero mayormente para la agricultura. Exacto. La agricultura. agropecuaria consume poquito comparado con lo que consume la agricultura. Entonces, Porque tú sabes que tú tienes La grandes... pecuaria, tú dices. No, la pecuaria. Es decir, las granjas de pollo y las granjas de cerdo te consumen poco comparado con lo que te consume el arroz. Del agua disponible para la agricultura, el arroz se lleva el 70%. Se lleva... No. El 70% del agua disponible se va para la agropecuaria. Agropecuaria. Pero la mayoría es agrícola y no pecuaria. Y no pecuaria. Y el 30% se usa como agua potable. Por ahí andan los números. Entonces, ¿dónde está el principal problema? Nosotros no hemos introducido nunca un estilo de cultivo de arroz de menor consumo, salvo áreas pequeñas en Nagua. De menor consumo de agua. De agua. Salvo pequeñas áreas en Nagua y pequeñas áreas en la zona fronteriza que siembran el arroz en ladera sin inundación. Todo el resto. Es el secano el que secano. le llaman. Ese es el arroz secano. Tú lo ves en Nagua y tú lo ves en la frontera. Es el taiwanés, así, esa es la especie de Taiwán, que tiene eso de montañita, así que no son de inundación. No, porque ese taiwanés que tú dices es de terraza. Ese se utiliza en Vietnam, en Taiwán, en Corea y en China, que la ladera la convierten en una terracería. Ajá. Te van haciendo terrazas como te hacían los incas en Machu Picchu. Exactamente. Te hacían terrazas, pero desde arriba te bajan el agua para que venga por gravedad y te inundan. Güey, Te inundan. O sea, es como una berma de un talud lo que ellos te hacen. Okay, y en esa berma, entonces, le ponen piedra en la parte frontal de la berma para nivelar y dejan caer el agua desde arriba por gravedad y te van inundando toda la terracería. Pero viene siendo el mismo modelo de inundación. Ahora bien, al tú tener un consumo tan alto de agua, eso implica que cuando tú tienes una sequía, Luis Manuel, el agua se te agota rápido. Tú gastas aquí en este país cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua al día. Por tanto, si no te llueve, tus presas van hacia abajo. Teóricamente, tú debes tener en tus presas 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Hoy sí, hoy tú tienes apenas 400 millones de metros cúbicos de agua. Tú tienes 2 millones frente a 400. Es decir, 2 millones y medio. No, tú tienes hoy día en las presas 400 millones. Digamos, esa es tu reserva en tu cuenta de banco. Menos de un 20%. Hay un banco donde tú guardas agua y tu cuenta de banco te dice que al día de hoy a ti te quedan 400 millones de metros cúbicos de agua. Menos de un 20%. Pero que en condiciones óptimas tú debes tener 2.500 millones de metros cúbicos de agua, que es lo que almacenan tus presas. Entonces, ahí es donde está el desafío y viene a colación la introducción que hacía Luis Manuel con el tema de Cuba y la cantidad de presas. ¿Qué hizo Cuba? En cada río hizo 1, 2, 3 o 4 presas. ¿Cuántas presas podía? Aquí hay una comunidad cerca, hago una presa y le doy agua a la comunidad. Aquí hay una plantación agrícola, hago una presa y le doy agua a la plantación. Aquí nosotros no hemos tenido ese modelo, salvo el río Nizao, que es donde viene tu discusión con Luis Manuel, con Higüey, Aguacate, Valdesia, Las Marías. El único río del país que tiene 4 presas, de las cuales 2 son exclusivamente para hidrogeneración, la tercera es para hidrogeneración, agua potable, y la cuarta es exclusivamente para... Tavera es esa que usted No, conoce. esa es... No, Valdesia. Estamos hablando de Valdesia. Valdesia. En Higüey tú turbinas y pasa el agua a Tavera, a Valdesia, Aguacate. Y en Aguacate turbina y pasa a Valdesia. Y en Valdesia, entonces, tú tienes 2 tomas del acueducto Santo Domingo, cada una de 3 metros cúbicos por segundo. Tú sacas de ahí cerca de 140 millones de galones de agua al día.
Sacas de ahí también energía eléctrica porque hay 2 turbinas de 27 megavatios, pero el agua va y se almacena en el contraembalse de Las Varías. Y de ahí tú sacas 2 canales. A la derecha el Marcos A. Cabral, que va para Baní, y a la izquierda el Nizao Najayo, que viene para San Cristóbal y Jaina. Entonces, ¿qué ocurre? Interesante. Los canales te consumen más agua que los acueductos. Y ahí es donde te entra la justa administración del recurso agua. Porque yo entiendo, con razón, el campesino, el agricultor, el productor te dice, mándame agua, yo tengo derecho al agua. Lo que ocurre es que el Código de Agua a nivel universal te establece que cuando hay limitaciones en la dotación de agua, tú tienes que priorizar el consumo humano. Es decir, si tú tienes solamente agua disponible para uno de los 2 sectores, prevalece saciar la sed. Prevalece el agua para la cocción de los alimentos. Prevalece el agua que tú utilizas en tu casa. Por tanto, si yo tengo que decidir como administrador de agua en cualquier parte del mundo, entre mandarle el agua a la comunidad para el acueducto o mandarle el agua al canal de riego para la agricultura, se impone el agua para el acueducto. Entonces, ahí es donde estamos en este momento. En este momento, lo que solicita a la CAS es que en lugar de darle agua 4, 5 días al canal Marcos A. Cabral y al Nizao Najayo, que eso se reduzca a 2 días. ¿Por qué? Porque si seguimos dándole agua 4 días, las reservas que tenemos de agua en Valdesia y en Higüey se nos va a cero. ¿Por qué? Porque al día de hoy la presa de Higüey tiene 40 metros por debajo de su nivel máximo operacional. Es mucho. 40, estamos hablando de un edificio de 14 pisos que ha bajado el nivel. No, 14 pisos. Sí, 14 pisos. Y en Valdesia tú tienes al día de hoy 11 metros por debajo. Valdesia debe llegar a la cota 150 y está en la cota 139.50. ¿Ves? Entonces tenemos una situación muy difícil con el suministro de agua, con una ciudad que demanda, Luis Manuel, 420 millones de galones de agua al día. Y hoy día hay una reducción de 77 millones de galones de agua al día. Las tomas que tú tienes en el río Jaina y sus afluentes, que son Isa, Mana, Duey, Guananito y Mano Guayabo, están secas. Por la sequía. Las tomas están secas. Tú tienes obras de toma. En una tienes galerías de infiltración, en otra tienes obras directas de captación. Y tú vas al cauce del río y está seco. Entonces, la tercera parte del agua de la capital viene del río Jaina. Y está seco. La tercera parte viene de la presa de Valdesia y tiene 11 metros menos de lo que debe tener. Y la otra tercera parte viene de los campos de pozos, de Matamamón, Los Morenos, La Joya, La Catalina y El Naranjo, que ahí tú no tienes mayor dificultad porque el agua subterránea no se afecta tanto como el agua superficial. Del oeste, de la zona este. De la zona este. Que va desde Villamella hasta llegar a la zona de la base aérea de San Isidro y esa franja. Eso ahí es donde están. Ríos subterráneos. Sí, ríos subterráneos. Estábamos hablando de los ríos subterráneos. No, yo que no habían 500 y pico. No, aquí no hay 500 y metimos pico. los ríos subterráneos también. Yo dije, bueno, nada más que hayan ríos subterráneos. Que no hay 500 y pico de ríos, Aquí dice. no hay 500 y pico de ríos. Ríos totales en el país. Totales, sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver en los libros de geografía los ríos grandes. La cordillera central está llena de ríos. En la cordillera central tú te consigues más de 1000 ríos. Solamente en la cordillera central. Porque la roca es volcánica. Y como es volcánica es impermeable. Y cada cañadita se te convierte en un pequeño río, afluente de un río principal, porque el agua no se puede infiltrar. Contrario a lo que te pasa en la Sierra de Neiva y en la Sierra de Bauruco, donde tú no tienes río porque el agua se infiltra al subsuelo porque es un sistema cavernoso. Por ejemplo, los Haitises. En los Haitises te cae tanta lluvia como en algunas áreas de la cordillera central y tú no tienes un solo río. El río Payabo, pero es el cauce seco. Se absorbe. Se absorbe totalmente e instantáneamente. Entonces hay mucha agua subterránea ahí. Claro, la mayor recarga de agua subterránea disponible en el país está ahí. Entonces ahí sí tú puedes perforar pozos y sacar agua. Parte de esa agua subterránea a la cual tú haces referencia de estos campos de pozos viene de los haitises. Sale de la colonia, la mayor agua subterránea, de la colonia de Cambita. No, esa es superficial.
Estamos Ahí hablando Campita es superficial. del lado del este, el de San Isidro, del río este famoso que el Brujuelas. El Brujuela, que termina en Boca Chica. Brujuelas termina en Boca Chica. ¿Cuál es el río más caudaloso que tenemos nosotros ahora mismo? El Yuna. El Yuna es el río que más... No el Artibonito. No, el Yuna tiene el doble del caudal del Artibonito. El Yuna tiene un caudal de 91 metros cúbicos por segundo. Superior al Yaque del Norte. Es el Yuna de Bonao. Sí, comienza en Bonao, pero termina en el Bajo Yuna. Termina en la zona de Sánchez, de Samaná. Ahí termina. Pero es el más caudaloso. Déjame darte una de estos. ¿Tú sabes que del 84 al 86 tuve yo prestado del Banco Central y fui a la presidencia y fui director de la Oficina Nacional de Planificación, que era el momento que estaba los problemas con el Fondo Monetario Internacional y estaban buscando del gobierno una gente que fuera experto en eso, y entonces me sacaron, yo estaba viajando, precisamente para Manabajo, buscar Tavera. Okay. Estaba yo en los fondos de los PET buscando una donación para el estudio de reforestación de toda esa área, de esa parte, después, ¿no? Y que no se hizo, vamos a entrar en ese tema ahorita. Entonces, un día reúno yo a los técnicos. Yo era director de UNAPLAN, que ya no existe. La Oficina Nacional de Planificación lo absorbió el Ministerio de Economía. Y entonces reúno yo a los técnicos y le digo, bueno, miren, señores, vamos a ver qué resultaría si nosotros eliminamos el arroz de la producción nacional y lo sustituimos por otro tipo de productos frutales. Para diversificar un poco. Muchachos, me iban a matar. Sí. No, ni intentaron levantarse. Y que, mire, olvídese de eso. Atentado contra la dieta. Eso fue del 84. Y yo debo visualizar el problema del agua con el asunto del arroz también, tú sabes. Sí. Entonces, pero tú estabas hablando ahorita. Y vamos a entrar a la necesidad de hacer de las presas, ¿no? Sí, porque obligatoriamente. Porque es lo que estábamos hablando con Ezequiel. Si aquí hay que buscar 6.000 millones de dólares para hacer presa, vamos a tener que buscar. Es un dato que lo dijo Lomocili en este programa. Porque esto es un problema de sobrevivencia de un país. Es así. Es así. Y esto no es cuestión de deuda eterna, es sobrevivencia del país. Así es. Oye. Esto es un dato que lo dijo usted aquí en el programa, que se necesitan 6.000 millones de dólares para hacer las 24 presas que se necesitan. Con eso. Pero cada presa se paga sola en 4 o en 5 años. Cada presa. ¿Por qué? Y eso es una pregunta que... Pero 24 que yo creo que presas tú estás hablando. Nosotros necesitamos más. Porque estábamos hablando de 60 presas. No, mínimo 24 para completar 60. Sumando las actuales. Sí, no, nuevas. No, yo dije 24 para completar 60. No, tú hablaste de 60. Yo tengo que poner... Chiquita, mediana. Julio, pásame el programa, Luis Manuel. Pero una de las preguntas que teníamos, o inquietud, era ¿por qué no hacer más pequeña y tener que hacer la de Monte Grande, que es una presa grande? Por eso mismo. Mira, Monte Grande va a ser la tercera presa más grande del país. Sí. Siguiendo a la presa de Atillo, que es la más grande, y siguiendo a Sabanayegua, que es la segunda más grande. Cuando tú tengas esas tres presas, Atillo, Sabanayegua y Monte Grande, entre esas tres presas, tú puedes acumular 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Te puede llegar la mitad de lo que necesitas. Sí, y puedes cubrir las necesidades. Pero tú tienes 2 de ellas. Sí, tienes 2. Nada más te falta una. Te falta esa. La de Río Yaque, que era muy importante esa. Va a ser Manabao, Bejucal, Tavera. No, Yaque del Sur. Bueno, Yaque del Sur. Bueno, es que fíjate qué nos pasaba con Monte Grande. ¿Por qué era tan importante Monte Grande? Yo hice los estudios originales para Monte Grande en el año 1991, siendo Augusto Rodríguez Gallar director ejecutivo del INDRI. Y Balaguer, una noche le dice a Augusto, necesitamos hacer una presa en el río Yaque del Sur, porque el agua que se turbina en Sabanayegua se pierde en el mar y el agua que se turbina en Sabaneta se pierde en el mar. Entonces no hay un contraembalse. Entonces Monte Grande viene a jugar el papel de contraembalse de la presa de Sabaneta y de la presa de Sabanayegua, que son las dos principales presas que hay en el sur profundo. O sea, aparte de presa va a ser un contraembalse también. Claro. Porque cuando tú lo que Valdés turbines
Lo que es Valdesia para Higüey y Aguacate. Ahí voy a buscarte. Eso va a ser Monte Grande. Entonces, tú vas a seguir turbinando, porque ahora tú tienes también a Palomino. Palomino está en el río Yaque del Sur, aguas arriba de la presa de Sabanayegua. Cuando tú entras en turbinación en Palomino, esa agua se queda en la presa de Sabanayegua. Hay un proyecto también por Jarabacoa. Ese es el que dice Luis Manuel. Manabao, Bejucal, Tavera. No, Sí, pero- ese es Guaigüí. Guaigüí. Ese es Guaigüí. Guaigüí tiene otro problema, porque Guaigüí fue iniciada. Pero nosotros- no se terminó. No, porque se comenzó mal. Yo hice los estudios originales para Guaigüí en el año 95. Pero lo primero que se le recomendó al INDRI es que el lugar no era adecuado. Como se le recomendó con Montegrande, que el lugar no era adecuado. Y con Montegrande sí se aceptó la recomendación de cambiar de lugar y se buscó un lugar adecuado. El problema de Guaigüí Problema geológico. fue un problema geológico. La roca en Guaigüí está podrida. Podrida en el lenguaje de la calle, el lenguaje de la gente. Es decir, es una peridotita serpentinizada que está milonitizada. Por eso a veces Se va a uno fragmentar utiliza rápido. el término podrido. Es decir, una roca que tú le das con un martillito y se desmorona. se va a fragmentar y vuelve rápido. y le da y se desmorona. Sí. Es decir, no No hay solamente está resistencia. fragmentada, sino está meteorizada. O sea, podrida, dañada. Entonces había que mover el sitio del eje hasta donde había un dique de dolerita que sí tenía capacidad para soportar el peso de la ¿Y estructura. qué se va a hacer? Hacerlo, obligatoriamente. En el lugar que se escogió no se puede levantar la presa. Eso se le dijo a los diferentes directores del INDRI, que no era posible. Pero los noruegos de NSC, ¿Qué río es? el río Camus. El Camus. El río Camus. sí. Que tiene poca agua ya. Claro. La idea era hacer dos presas ahí. Esa primera en Guaigüí y un contraembalse aguas abajo en lo que le llaman la zona de la Virgen, abajo. ¿Dónde está la Virgen? Donde hay muchos accidentes. Claro, Sí, Debajo, ahí. ahí en Vallacanes. Sí, en Hacer Vallacanes. otra Vallacanes, represa ahí correcto. que iba a actuar de contraembalse. Sí. Con eso se buscaban dos fines. Primero, evitar las inundaciones en la zona de La Vega. Sí. Y segundo, tener suficiente agua para el acueducto de La Vega. Porque parte del agua en La Vega viene de la presa de Rincón. Pero Rincón, que está ahí cerca, en el río Jima, Rincón tiene compromiso con el arroz del ranchito, Jima y todos los alrededores. Quiere decir que hay muchos compromisos con una presa pequeña como la de Rincón, que Rincón es una de las presas más pequeñas. Vamos que hay a en el hacer país. un corte comercial y a ver si nosotros en este programa después podemos motivar a hacer un telemaratón para esa presa. Vamos al corte. Bien, continuamos nuestro conversatorio con don Osiris de León, Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Izardo. Don Osiris, esos 6 mil millones de pesos y esas 24 presas, lógicamente no se van a hacer las 24 presas de la Juntas, noche a la no. mañana, hay que hacer un cronograma, Así es. a ver si en 10 años podemos terminarla toda, porque pues se pueden empezar 4 juntas. Claro. Pero 6 mil millones de dólares no aparecen de la noche a la mañana. ¿Cuál sería la posibilidad? ¿Qué habría que hacer? O sea, este país se puede conseguir 6 mil millones de dólares prestados de otra manera. Pero hay un elemento también, Ezequiel y Osiris, que es el problema de los medioambientalistas, que son opositores eternos a las presas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Porque, bueno, se llevan bosques, se llevan sembradíos, afectan villas, sí. Y el caudal ecológico del pueblos. Conocemos de presas en Asia que se han llevado pueblos enteros. Las tres gargantas en China. Y eso afectando miles de Así es. millones de personas. Pero millones Las tres de gargantas En China afectan son millones. millones de pero personas. que aquí hay una necesidad de urgencia. Aquí Sí. tenemos que ver las cosas ya como una necesidad de urgencia, porque si no hay agua, no vamos a tener tampoco regadío ni bosque, ni vamos a tener No, nada. Además, Eso es además se así. mueren los 11 millones de personas. ¿sí? Eso es así, miren. Ustedes dijeron al principio de esta conversación de Ay, que te lo traía por Manabao Jucar Tavera, que yo recuerdo
que eso estaba listo ya. Sí, sí, El ese proyecto BID lo estaba, iba a estaba diseñado, financiar. estaba diseñado. Todo. Claro. Y lo pararon. Mire, si hay algo que lamenta mucha gente Y eso era de alta montaña. Claro. En sustitución de Manabao, Bejucal, Tavera, se hizo Higüey y Aguacate. Porque como la gente de Jarabacoa no quería Manabao, Bejucal, Tavera, pero ya había un contrato firmado con Imprigilio, Balaguer, para evitar un conflicto en los tribunales, cuando llega al poder en agosto, ve la situación, lo que le dice, entonces vamos a llevar esas dos presas para el río Nizao. Porque en Nizao, hasta ese momento, tú solamente tenías a Valdesia y al contraembalse de las Varías. Entonces, como se iba a hacer Manabao, Bejucal, Tavera, para sumarlo al esquema de Tavera-Bao, y tú tener 5 presas en ese bloque, la gente no quererlo, entonces Balaguer lo que hace es que mueve eso para el río Nizao y le adjudica la obra sin licitación, entendiendo que lo que está haciendo es transfiriendo un contrato desde La Vega hacia el río. Don Osiris, la ley de agua toma en cuenta este asunto de la presa Sí y no, porque en cierto modo ha contribuido a que se congele un poco el tema que dice que el sector privado podría intervenir en el esquema de las presas, la comercialización del agua, y es un tema que hay que esclarecerlo muy bien para que después no haya conflictos con las comunidades. Yo creo que, tal y como dice Luis Manuel, el tema del agua es un tema de vida, es un tema de subsistencia. La gente va a tener que aprender, Luis Manuel, a darle valor al agua. La gente sigue creyendo que el agua tiene que ser eternamente gratis. Y no es así. El agua tiene un costo. Dan 2.500 pesos por un litro de whisky. Sí, pero no quieren dar 100 por un garrafón de agua. No, la gente no quiere pagar el agua. Porque la gente todavía tiene la impresión psicológica de que el agua es un regalo de Dios. Que Dios te manda la lluvia y esa lluvia escurre por el río y que entonces el gobierno va con una obra de toma al río, trae el agua para distribuirlo de forma gratuita. Y se olvida de que eso tiene un costo. Estamos hablando, distribuirlo. Estamos hablando de las presas. Que Trujillo Balaguer nunca cobraron. Las presas, mira, cuando estamos hablando de presas, una presa como Higüey hoy día te puede costar 500, 600 millones de dólares. Una presa como Tavera te puede estar costando hoy día 400 millones de dólares. Tavera costó 45 millones de dólares y Valdesia costó 46 millones de dólares. Pero estamos hablando de precios de 1974. Tavera fue en el 74. Se inauguró en el 70 al 74. Se inauguró en el 74. Y Valdesia se inauguró en el 76. Ahora, nosotros debimos haber continuado cada año, si no haciendo 4 presas, como dices tú, comenzando 4, por lo menos comenzando 2 cada año. Osiris, Tavera iba en el gobierno de Bosch. Sí, originalmente. Se habían hecho los estudios con la Meyer para hacerlo en el gobierno de Bosch. Por eso cuando Balaguer llega al gobierno, el primer tema que encuentra ya listo en carpeta para echarlo hacia adelante es el de Tavera, y por eso le da hacia adelante a Tavera y termina Tavera como la primera gran presa hecha por Balaguer. Porque hasta ese momento solamente había 2 presitas que eran chiquitas y eran con fines hidroeléctricos, que era Jimenoa, que venía de los tiempos de Trujillo, sí, y Las Damas también. Pero que son presitas chiquitas, una piscinita de donde tú sacas agua con mucha carga hidráulica para una turbina pequeña de 8 ¿Y por de qué 10 si megas. Nizao tiene cuatro responsabilidades? Sí. ¿Por qué lo han dejado secar tanto? ¿Y por qué lo han descuidado tanto? ¿Por qué no ha habido una Porque responsabilidad? cuando se construyeron las represas de Higüey y Aguacate, se creó la Corporación para la operación y el mantenimiento de la cuenca del río Nizao. Pero luego esa corporación desapareció, salió del escenario administrativo. Como de la todo lo de administración aquí. pública. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que permanentemente hubiera un mantenimiento de esa cuenca a nivel de reforestación y a nivel de vigilancia para evitar la tala. ¿A quién alimenta el Salto de Jimenoa? El Salto de Jimenoa está sobre el río Jimenoa y el río Jimenoa es un afluente del río Yaque del norte. Hay un área en Jarabacoa que se llama La Confluencia. Ajá. Y ese lugar, que es un balneario tradicional, es la confluencia entre el río Jimenoa y el río Yaque del norte. Pero ve acá, ya la planta de Jimenoa no existe.
Sí, está ahí, está ahí. Sufrió avería Eso no cuando el sirve, huracán eso no David. da nada. Y después, no, se genera 8 megas. ¿El qué? 8 Ahora megas. mismo está generando Ustedes nada. acabaron con eso los otros días. Tiene usted. Ah, bueno, no, lo que pasa es que tú estás Es viendo que nada, es que no está generando nada. el salto. Eso no está generando nada. El salto Que no tiene, existía, que el ya salto eso no tiene había poca nada agua. ahí. Que eso Eso no fue lo que me generando, dijeron, que que no nada está más había, generando. que nada más se saltaba. Que no para está ir. generando, es verdad que está parada, no está generando. Don Osiris, eso es seguro. Hablando de eso, ¿usted ha ido al Masipedro El río últimamente? Masipedro es en Bonao. Pero ha ido El últimamente. Masipedro es un afluente del río Yuna. Pero está ahí que como medio ya... Ha disminuido. Todos los ríos están disminuidos ahora mismo. Y Todos. Comate. También. Y el Comatillo, todo eso por Monte Plata. Sí, yo Pero sé. esos ríos están todos disminuidos. Es la sequía regional. Pero no es aquí, pasa en Venezuela. Y pasa en el norte de Colombia. Luis Manuel mencionó ahorita todo Centroamérica. Salvo Panamá y Costa Rica, que por una razón muy particular, que cruzan los vientos desde el Pacífico y traen mucho vapor de agua, y por eso te llueve tanto en Costa Rica, en Panamá y en la parte noroeste de Colombia. Pero ya cuando tú te vas para la zona de Nicaragua, te vas para Honduras, te vas para El Salvador, te vas para Guatemala, hay sequía. Ese es el corredor de la sequía. Samaná, que tiene muchos ríos, incluso subterráneos tiene algunos. ¿Por qué no pensaron nunca en hacer algo con Samaná? Mira, en Samaná se estudió hacer una presa sobre el río San Juan. Hay un río allá que es el río San Juan. El que desemboca en Rincón. No, desemboca más hacia el oeste, entre Las Terrenas y Samaná. Ah. Ahí. Ese rito. Y el que desemboca en Rincón. Pero el problema es que la mayoría de los ríos en la península de Samaná tienen cavernas. Y entonces tú corres el riesgo de tener un problema como el que tuvimos con la presa del Cerrejón, que el agua, después que se llenó, el agua se infiltraba. Ajá. Pero ahí Sí. está el Salto del Limón. Está seco ahora No, eso mismo. está seco. El Salto Limón está seco Sí. actualmente. Seco, pero seco. Pero recordemos que las sequías son cíclicas. Mientras tú tengas el fenómeno del niño actuando en el Pacífico o tengas un periodo neutro donde no tengas ni el niño ni la niña, tú vas a tener una sequía acá. Don Osiris, Esta ya sequía esa gente crecieron. Ya no, son ni no, niños mira, ni niñas. tú debes esperar para el año próximo un efecto de la niña en la cuenca del Atlántico. Por tanto, Como agua. tendrás mucha lluvia. Pero hay sí. un problema de cambio de Cambio climático, de sí, cambio sí. climático. Eso es así. Ahí hay el polvo del Sahara que casi nunca llegaba por estas latitudes y ahora está llegando. No, sí. tiene 10 años llegando. Y no solamente eso, que un problema del polvo del Sahara es el transporte de Calor. de Polvillo fino no solamente que produce polvillo, asma. no, y no solamente eso, que te puede traer partículas Polen. de infecciones para las plantas. Sí, eso. Aunque ha ocurrido siempre, solo que ahora está más acentuado, es más evidente. Por el calor. Porque el aire está, sí, el calor y el aire seco. Sí. De No, lo hecho, que te trae- de hecho, Es que los vientos calurosos suben y vuelan más Lo que rápido. te transporta también enfermedades que vienen de África. sí, eso es cierto. Siempre que el polvillo esté en el aire, en suspensión, existe la posibilidad de que transporte algún tipo de virus, de bacteria, de Lo que es un polen. fenómeno son las algas del sargazo. Bueno, Eso pero- también se está acentuando pero- por el no, tema no. del cambio climático y por el uso excesivo de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Los ríos están llegando al mar con más carga de fosfato y de nitrato, y a eso tú le sumas una temperatura promedio de 1.2 grados Celsius por encima de la media histórica. Entonces eso contribuye a que se multiplique el pero no sargazo. entremos en ese ¿Cuáles tema. serían las próximas Vamos a- cuatro presas presa. que usted considera Exacto. que deberíamos... Alto Ahí, Yuna. exacto. Es obligatorio Alto Yuna. Tienes que entrar. ¿Alto con Yuna dónde? Alto Yuna. ¿A dónde? Alto Yuna estaría en Bonao, en la zona de los quemados. Río Aguas abajo- Blanco, arriba de Río Blanco. Debajo de contar las Aguas abajo de Río Blanco y aguas arriba de Atillo. Agua Es- abajo de Río Blanco. Sí, aguas abajo de Río Sería- Blanco. donde termina la montaña de El Constanza. agua que tú turbines en Río Blanco va a entrar en Alto Yuna. Y el agua que tú turbinas en Pinalito entra a Río Blanco. Entonces tú tendrías una secuencia de cascada. Pinalito, Río Blanco, Alto Yuna, Atillo. Esa es una, la ok. siguiente. La que Luis Manuel mencionó. El este. Manabao, Bejucal, Tavera. Ah, ok.
Pero, y entonces los ambientalistas que vamos a hacer con ellos. Eso. Pero ¿Lo vamos a resolver meter- el lo tema. vamos a meter preso? Eso es Resolverlo. duro, eso Pero es vale, duro vale que ahí. lo resolvía. Eso es duro ahí. Vale que lo resolvía. La Para el siguiente, este, la tiene que tercera. irte para el este todos los ríos. Comienza con San el Pedro este de no hay Macorís. presas. No hay presas en el este. No, no Y hay. hay un problema con los hoteles. Claro. Chabón. Es que los hoteles han generado una cuña de intrusión salina por un exceso de bombeo. ¿Y el Es río decir, Chabón? la cuenta bancaria del agua en el este está en rojo hace tiempo, está sobregirada. Porque cuando a un acuífero subterráneo, costero, tú le sacas más agua de la que él recibe como recarga, genera intrusión Se salina. filtra el agua Y la de intrusión mar. salina ha avanzado en algunos casos 4 kilómetros No me diga tierra eso. adentro en la zona de Bávaro y Punta No, Cana. hombre. Entonces es un tema que hay que resolverlo construyendo por lo menos 2 presas en la zona. Bueno, de hecho, esa esta gente- semana yo tengo que dictar una conferencia para los hoteleros allá en Porque Bávaro. esa gente se alimentan de agua subterránea. Todo. ¿eh? El 100% Entonces, del desde que agua no subterránea. haya agua potable subterránea, y entonces Claro. ¿qué van a hacer ahí? Si no existiera el agua subterránea en la zona de Bávaro, Punta Cana, Macao, no habría hotelería porque ahí no hay un acueducto de agua superficial. No hay agua Es superficial. igual que por el lado de Cancún, Playa del Carmen, Sí. por ahí no hay río. Es que el sistema es exactamente el mismo. Todo lo que es Quintana Roo, donde está Cancún, es un arrecife coralino emergido del fondo marino. Lo mismo que pasa con Punta Cana, con la capital, con Boca Chica, con San Pedro. Se parece mucho. Son Y hay hoyos de agua también. Lo mismo Ojos que de tú ves agua. en Cancún, esos ojos de agua, es lo que tú ves aquí. Sí. Allá le llaman cenotes. Cenotes. Esos cenotes que tú ves allá, tú los ves aquí. Son cavernas que se han llenado de agua. Pero entonces, ¿cuál usaríamos? ¿El río Cumayasa o Chabón? Tú tienes que hacer varias. Tienes que hacer una en Chabón. Tienes que hacer... No serán grandes entonces. Chabón tiene más agua que Cumayasa. Sí, claro. Tiene mucho más agua. Pero tú tienes el Zanate, que tiene más agua que el Chabón. Tú tienes el Duey, que no tiene tanta agua, pero que lo puedes aprovechar para Higüey y esa zona. Tienes el río Iguamo en San Pedro de Macorís. El Iguamo. Y tienes el río Soco, El entre Soco. San Pedro y Y La Romana. Romana. Quiere decir que yo me iría, de hecho, llegamos a hacer estudios preliminares en el INDRI para cada uno de esos ríos. Quiere decir que tú puedes aprovechar ahí cada uno de esos ríos, incluyendo el río Yuma, y entonces construir una presa. Estábamos hablando ahorita de Cuba, que Cuba, donde quiera que tiene un río, tiene Hace varias algo, presas. exacto. Entonces, tenemos varios ríos que no tienen ninguna presa y debíamos tener varias presas. Mira, por ejemplo, tú quieres un río tan grande como el río Yaque del Norte y tiene una sola presa, que es la de Tavera. ¿No tiene más? Pues no tiene ¿Tiene agua. al lado abajo? No, tiene mucha. ¿Ya que el norte? Sí. Oye, ¿a dónde? Claro. Ah, No, pues yo no conozco el río. sale desde el Pico Yaque, baja por los tablones, llega a la Ciénaga, de ahí va a Manabao, de ahí llega a Jarabacoa y de ahí llega a Tavera. Es mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Luis Manuel está hablando del tema del cambio climático. Con el cambio climático, los periodos de lluvia van a ser diluviales y las sequías van a ser acentuadas. Entonces, ¿qué tú necesitas? Tener muchas presas para que cuando te Claro. caigan 30 días de lluvia, que sin parar, tus presas se llenen llenen. y después tú tienes agua ahí para 2 años de sequía. Es así que va a haber que administrar el Sí, sistema no, aquí. no, así es. No hay otro escenario. No, así Entonces, es. Ese es el único entonces la gran escenario inversión posible. pública de los próximos años tiene que ser agua, presa. Claro. agua. Obligado. Pero que sí, Es que no hay estamos otra obligados. prioridad en No hay este de país otra. en los Estamos próximos obligados. años que no sea agua. Claro. obligados. Es decir, Ya a partir de ahora, no en los próximos Claro, años, a partir de claro. ahora, agua. Si hay una inversión que es obligatoria, que es prioritaria, que es fundamental y no discutible, es la inversión en presas para almacenar agua. Porque el agua es vida. Claro. Y como el agua es vida, nadie se te va a oponer ahora. 30 años atrás se te oponían los ambientalistas. Ahora, con las sequías que hemos tenido, yo creo que muy poca gente se va a atrever a ponerse de pie a objetar una presa. Porque ahora es al revés. Ahora es la gente que pide presas. Claro. Ve acá, y Laguna Redonda y Laguna Limón, En Miches. en Miche, ¿eso es agua salada o agua? Agua salobre. Agua Es salobre, agua salobre. salobre, sí. Vamos a hacer Hay una pausa. penetración del mar ahí. Sí, hay penetración del agua de mar. Vamos a hacer una pausa y nos va a quedar pocos minutos para hacer un resumen ya de Perfecto.
Continuamos con don Osiris de León. Don Osiris, en los pocos minutos que nos queda, usted dijo que nosotros empezamos el programa con un tema, cuando empezamos, no sé si lo recuerda, pero en todo caso que no lo hiciera, háblenos de la posibilidad de salinización del agua de mar para fines de... Mira, Y de la ley de agua. El esquema de desalinizar el agua de mar solamente está reservado para cuando tú no tienes ninguna posibilidad de agua dulce. Las islas del Caribe. Las islas del Caribe, que no tienen ríos, lo hacen, pero es muy costoso. Israel lo hace, pero es muy costoso. California lo hace. Yo he estado en plantas, tanto en Alicante. En Alicante hay una planta tremenda, en Alicante, España. ¿Y California por qué? Porque es una zona semidesértica, California. Semidesértica. De hecho, California recoge sus aguas cloacales, las trata, en la planta más grande de tratamiento de aguas cloacales la tenemos en California. Entonces esa agua se coge y se inyecta de nuevo al subsuelo para no usarla de manera directa para recargar los acuíferos. Pero es un desafío ese tema. Pero Mira, el sabor del agua es diferente también, ¿no? Claro, porque tú le estás quitando los minerales. Es como pesada, claro, ¿no? Recuerda que es un agua que tú la has pasado por un proceso de ósmosis inversa. Sí. Los minerales no se evaporan. Si tú pones esta agua a evaporar, se evapora solamente la molécula de agua, H2O. Pero todos los minerales que estén presentes ahí se quedan abajo. Entonces pierde ese sabor y te sabe casi como agua destilada de batería. Entonces el sabor no es el mismo. De hecho, hay países que lo que hacen es ponerle a posteriori una pequeña carga de minerales para mejorar el sabor. Eso que nosotros a veces rechazamos, la dureza del agua, que son los iones de calcio y de magnesio, tú los necesitas también, entonces hay que colocarlos. Pero te cuesta en muchos países todavía $2 por un metro cúbico de agua. Y cuando aquí la gente paga 7, 8 centavos por un metro cúbico de agua, quiere decir que todavía no es atractivo desde el punto de vista económico porque la gente no te va a pagar ese costo de 100 pesos por un metro cúbico de agua desalinizada. La ley de agua. Además tú tienes el problema de la salmuera. La ley de agua sigue durmiendo en el Congreso. Pero antes de la ley de agua, y ya nos queda poco, Ezequiel, vamos al tema de la planta esta que van a inaugurar en estos días. La planta de tratamiento. Para la planta de tratamiento. Sí, que una vez tuvimos un programa, ¿tú te acuerdas? Que Sí, tú planteaste sí. que para solucionar el problema de aguas negras en Santo Domingo, que no hay nada. No hay nada. Esa De es la hecho, primera al gran señor planta. director que lo ponga en imagen. Esa planta va a recoger las aguas negras, las aguas cloacales, las aguas residuales de todo el bloque norte de Santo Domingo, desde el kilómetro 9, los ríos, los jardines, hasta llegar a Simón Bolívar y Capotillo. 450,000 personas que hoy día producen aguas residuales y las tiran en cañada, y de ahí va al río Isabela, y de la Isabela va a Los Amas, y de Los Amas va al Mar Caribe. Ahora va a ir a esa planta de tratamiento. Esa planta tiene capacidad para procesar 1.2 metros cúbicos de aguas cloacales por segundo. ¿Qué significa eso en términos geográficos? O sea, ¿cuántos hogares o cuántos se van a beneficiar? Entre 450,000 y 500,000 hogares se van a beneficiar. Ahora, cuando tú hablas de aguas cloacales, es como si hubieran cloacas en esos barrios. No es que no tienen cloaca. Por eso, entonces esa agua... El agua que sale del inodoro, ellos lo conectan por un tubito y lo tiran a la cañada. Entonces está pasando. de cañada, entonces. Sí. Entonces está pasando como ahora, como Asua. Bueno, tú has visto, por ejemplo, la cañada del Diablo. Todo lo que lleva son aguas cloacales. La cañada de Bonavides, todo lo que lleva son aguas cloacales. Y la de Guajimía antes. La cañada de Guajimía del lado oeste son aguas Porque la cloacales. gente de aquí, de clase media, y los edificios te hacen un pozo séptico. Claro. Pero esa gente no tiene para hacer un pozo séptico y te la tiras por un tubito a la cañada. Y la cañada va cargada. Pero también de hay agua problemas de control sobre el pozo séptico en los edificios, tengo entendido, ¿no? Pues de acuerdo al sitio donde están. Lo que pasa es que como Si no están hay cerca del sistema de mar, alcantarillado sanitario, se te permite hacer el pozo filtrante. El día que tengamos un sistema de alcantarillado sanitario global que cubra todo el Gran Santo Domingo, entonces se te prohibirá. ¿Y cuánto te descargar. cuesta eso? ¿Y cuánto tiempo te lleva eso hacerlo? Te lleva un buen tiempo. Yo he planteado, de hecho yo le presenté al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de asociación público-privada, de forma tal que tuviéramos sistemas de alcantarillado sanitario sectoriales, uno para Naco, uno para Piantini, uno para Bellavista. Tú hablamos de eso, Sí, porque sí, lo hablamos. que fueran plantas Claro. plantas Tú puedes de esa excavar, planta de por ejemplo, aquí en tratamiento este para canal de nivel de televisión barrio. estamos nosotros tres. Tú puedes excavar aquí abajo con una fresadora, montas una planta de tratamiento ahí abajo, ¿eh? Y ahí arriba
sigue la actividad normal Sí, como sí, siempre. sí. O sea, no tienes que buscar Sí, espacios sí, nuevos, sí. solamente tienes que excavar ¿Qué debajo es lo que porque hay pasa rocas. en la ciudad Juan Bosch también? Y también... Ahí se ha hecho una planta de Y tratamiento. la ciudad también Juan Bosch. en la otra que sacaron del río, que la hicieron nueva, la barquita también. Ahí se puso una planta con macrofitas, que son plantas que se alimentan de desechos cloacales. Esa planta se alimenta de esa materia orgánica sólida que elimina el ser humano. Entonces, ese es su alimento. Hicimos pruebas de laboratorio y la planta funciona un 99.9% de Y lo creo que es pasó en Asua, un gran logro. que se está brotando la... En Asua siempre el nivel freático ha estado muy alto, casi en superficie. Cuando te llueve mucho, llega hasta la superficie. Ok. ¿El qué? El agua subterránea. Y el Pero tú agua hablas de- clocales. Y el agua cloacal también. Pero Se igual liga. te pasa en Villa Vázquez. Yo quiero hablar que es petróleo que estaba subiendo. No, Yo no, hablaba, para nada. Ah, bueno. Para nada. No, sí, el tiempo terminó. Terminó el tiempo. Sí. Pero Hay ya que nos volver a encontraremos traerlo. en una próxima No, no, Hay que ocasión. volver a traerlo. no, Y ahí sí vamos a hablar de política un poquito. ¿Tú me lo permites? No, no, pero tú te coges el programa. Gracias, don Cidi. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.